continuar. ¿Okay? Vamos a puntualizar lo que vimos en la última clase. Entonces recuerden, nuestro problema era el movimiento. Y entonces lo que hicimos fue construir todo un formalismo para acotar la idea del movimiento. Y entonces el movimiento quedó reinterpretado con todo lo que hemos dicho en lo que se denomina el estado del sistema. Que nos deja de manera explícita la información de lo que necesitamos para describir el movimiento, es decir, los números que tendremos que medir, las cantidades que tendremos que medir. Y quedamos entonces que era la posición que nos daba la trayectoria y la cantidad de movimiento al momento, como vectores que necesitan 3 numeritos para identificar nociones de igualdad en el espacio tridimensional, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la información del sistema en principio. Todo lo que yo pueda preguntar respecto del movimiento va a estar contenido ahí. ¿Está clarísimo? Y entonces lo que vimos la clase pasada es que necesitamos reglas, algunas reglas adicionales para poder desenvolvernos con el formalismo y poder encontrar entonces la trayectoria y la cantidad de movimiento en cualquier instante de tiempo, es decir, en cualquier valor de este parámetro. Y entonces esas fueron las leyes de Newton. Y entonces la primera nos decía que solo íbamos a poder desarrollar estas reglas y encontrar el movimiento en sistemas inerciales, ¿verdad? Y el segundo punto importante era la segunda ley de Newton, es decir, involucrar al agente externo. Y entonces al agente externo hicimos la introducción de él como la intensidad del agente externo es tal que afecta el cambio de momento de manera directa. Y la intensidad o fuerza va a depender tanto de la posición, que es función del tiempo, como del momento, que es función del tiempo, como del tiempo explícitamente, y lo detallamos la clase pasada. Es decir, la fuerza lo que está diciendo es que el agente externo intercambia inercia con el sistema de estudio. Y finalmente hablamos de que hay una tercera regla, que es la conservación de momento. O sea lo que sea esta cantidad, momento, sabemos que se conserva. Es decir, se intercambia entre los diferentes móviles. Y ya y vimos que era equivalente a esta idea de que la fuerza o la interacción era ¿cómo va? La misma magnitud y sentido contrario y cosas así. ¿Está claro? En realidad lo que estamos diciendo es que se conserva el momento. Entonces, hoy inmediatamente vamos a hacer dos cosas en particular. En primer lugar, vamos a describir un sistema un poquito más complicado que la caída libre. ¿Ok? Entonces, en este formalismo, la propedéutica que quedó establecida es que lo que yo quiero es el estado del sistema para poder describir el movimiento. ¿Está claro? Para encontrar el estado del sistema, debo usar la segunda ley de Newton. Esta cosa se denomina la ecuación de movimiento, porque me permite en principio encontrar el movimiento, es decir, el estado del sistema. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el problema, y esto se va a repetir en todas las áreas de la física, en gran medida, el problema está en que ya tengo acotado qué es el movimiento, cómo lo voy a encontrar, cuál es la pregunta que puedo hacer, ya tengo acotado cómo lo voy a hacer, que es siguiendo estas reglas y resolviendo esta ecuación, pero nadie me ha dicho cómo encontrar a la fuerza. Esa es una información adicional que debo obtener por otros medios, cualquiera. ¿Ok? Y obviamente en términos cuantitativos, ¿no?
Entonces básicamente es como esto de Carnap, ¿no? De Rudolf Carnap, que solo si está en términos básicamente cuantitativos, ¿no? Es que yo puedo entender las cosas. Entonces no importa si es un diablo, un ángel o lo que sea, necesito que alguien me dé la fuerza en términos cuantitativos, ¿ok? Y entonces a lo largo de los años en muchas investigaciones se determina de alguna manera la fuerza. El siguiente caso sencillo que se puede describir es este. Vamos a enfocarnos porque es importante, y es el caballito de batalla de la física. O sea, no voy a entrar en detalles de por qué, pero es demasiado sencillo y fácil de resolver. Es el oscilador armónico. ¿Ok? El oscilador armónico es, como su nombre lo indica, un oscilador. Lo de armónico, luego les comento en qué sentido va. Pero básicamente estamos pensando en un sistema que está anclado a un comportamiento tipo resorte. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en un resorte? Si yo jalo un resorte, el resorte va a resistirse ese jalón de alguna forma proporcional o linealmente con el jalón. Entonces, si yo hago un jalón pequeño, no va a resistirlo tanto. Si hago uno grande, me lo van a tratar de restituir y regresar a su forma original. Entonces vamos a pensar en una dimensión. ¿Ok? Vamos a considerar que tenemos un resorte amarrado a una pared. Todas estas son consideraciones adicionales. Y al final del resorte tenemos una partícula. ¿Está claro? Una partícula que representamos como una enorme esfera, ¿sí?, que tiene una masa m. ¿Ok? Entonces es importante aclarar este punto. No estoy describiendo el resorte, estoy describiendo la partícula que está amarrada al resorte. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, yo puedo pensar que esta es la posición de equilibrio. Pongo mi sistema de referencia aquí. ¿Está claro? En este eje. Como estoy en una dimensión, entonces solo me basta describir la posición X, donde cuando está en equilibrio, cuando no se mueve, está en reposo, y ese es el origen. Ahora, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que va a ser el movimiento? Imagínense que yo jalo por acá. Entonces el objeto va a moverse del origen a alguna posición, y el resorte, al haberse extendido, va a tratar de restituir. ¿Y entonces qué va a suceder? Va a jalar de vuelta. Pero cuando jala de vuelta, no regresa a la posición de equilibrio, sino que jala un poco de más. Y entonces el resorte viene para acá y se comprime. Y cuando se comprime, tiene que restituir. Entonces empuja y lo regresa. ¿Hasta dónde lo va a regresar? No, más allá del origen, a donde yo jalé. Esta imagen es similar al de un péndulo. ¿Ok? El péndulo es un poquito más complicado. Pero cuando yo tengo ángulos pequeños, es decir, cuando pongo un péndulo con un ángulo que sea un ángulo teta, y pongo aquí una masa m, pasa algo similar. Lo que yo hago es que el péndulo está en una posición de equilibrio que es vertical respecto del suelo. Cuando yo jalo el péndulo, ¿qué sucede? Que hay una especie de restitución, ¿verdad? Al jalarlo, el péndulo se regresa, pero no llega a la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando yo le jalé, cuando jalé la masa del péndulo, yo transmití inercia. Y entonces el péndulo va a tratar de mantener su cantidad de movimiento, entonces se va a regresar. Y no regresa a la posición de equilibrio, sino que se va del otro lado. Y su propia inercia lo mantiene en ese movimiento. ¿Está claro? Entonces estamos describiendo el oscilador armónico o como una masa con resorte o un péndulo en un ángulo pequeño. Algo así, así. ¿Está claro? Más o menos. Entonces, ¿cómo planteo el problema? Todo el problema es un problema más complicado de 2 dimensiones, pero es equivalente en ángulos pequeños a este. No voy a entrar
actualmente en los detalles de eso. El punto es plantear el problema. Y entonces, ¿qué dice? Lo que quiero encontrar es el estado del sistema. El estado del sistema va a ser la posición de la masa en X, como función del tiempo, y el momento, como función del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo nuestras reglas, lo que vamos a hacer o lo que necesitamos es determinar la fuerza e igualarla al cambio del momento. ¿Está claro? La fuerza o el tipo de fuerza oscilador fue determinado por Hooke. Y es interesante este periodo de la historia de la ciencia, ¿no? Con los problemas entre Hooke, Leibniz, Newton, ¿no? Huygens, todos sus cuates. Y entonces lo que determina Hooke es lo siguiente. Si pongo la masa en el origen, ¿ok? O sea, si ese es el origen, su posición de equilibrio es cero. Entonces, la elongación del resorte, no sé si queda claro, que va a ser la posición de la masa. Lo vuelvo a dibujar acá. Si la masa se mueve para acá, eso significa que el resorte se elongó esto. Entonces, lo que va a decir Hooke es que la fuerza o la intensidad con la cual va a afectar al sistema el resorte es tal que es proporcional a la elongación del resorte. Pero como es una fuerza de restitución, como es el resorte que va en contrario a la inercia del objeto, ¿sí lo ven? O sea, si yo jalo el objeto, le transfiero inercia. Entonces el resorte se la trata de quitar. Entonces le pongo un signo negativo para indicar que es una restitución. Y en términos de proporcionalidad, de que sea proporcional el movimiento, le pongo una constante, K, que se llama la constante del resorte. Pero es porque estoy aproximando mi fuerza por un comportamiento lineal. No significa que los resortes sean lineales. O sea, los resortes pueden tener términos cúbicos, cuadráticos, hasta de x a la 30, cosas así. O sea, eso es una aproximación. Es un resorte en el que le jalo un poquito y responde así. ¿Ok? Entonces esta es mi aproximación. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo pongo acá. ¿Ok? Y entonces digo, menos k por x es igual a la derivada del momento respecto del tiempo. ¿Ok? Y luego uso algunas aproximaciones y digo, esto era la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad, ¿verdad? Pero esto es igual a la masa, porque no depende, ¿no? Del tiempo a la masa, es algún valor constante en este caso, por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Ok? Pero lo que yo sé es que la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es a su vez una segunda derivada respecto de la posición. ¿Verdad? ¿Recordamos eso? Entonces yo voy a denotar esto por simplicidad como la derivada respecto del tiempo de x punto, donde x punto es una notación de Newton para facilitar las cosas con las derivadas. En vez de estar escribiendo el d, esa es la función derivada. Y es la velocidad. Y la segunda derivada la voy a representar con nx dos puntos. ¿Ok? ¿Sí se ve? Nada más es una cuestión de notación. ¿Sí está claro, bro? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora mi ecuación se transforma en lo siguiente. X dos puntos por la masa es igual a menos K por X. ¿Sí? Si yo paso dividiendo la masa y paso de esto al otro lado, lo que yo obtengo es la ecuación del oscilador armónico. Donde ¿quién es la incógnita? X como función del tiempo. ¿Está claro? Esto es una ecuación diferencial. Entonces lo que sucede es que el formalismo de la mecánica me lleva de manera natural a ecuaciones diferenciales. ¿Ok?
¿Qué es una ecuación diferencial? Simplemente es una ecuación donde la incógnita es alguna función e involucra derivadas de esa función. Entonces la pregunta es, ¿qué función es tal que si yo la derivo dos veces, ¿ok? O sea, que su función derivada dos veces, la función que se deriva de ahí dos veces, es más este factor por la misma función me da 0. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué sucede con la mecánica? Se traduce todo el problema a que encontrar el movimiento es resolver ecuaciones diferenciales. Y ya. O sea, ¿qué necesita usted para determinar el movimiento? La pregunta que usted tenía, resolver esa ecuación. ¿Ok? Sin embargo, resolver ecuaciones diferenciales no es fácil. De por sí resolver ecuaciones no es sencillo. ¿No? A uno le pueden preguntar cuál es el número que elevado a la potencia no sé qué, ¿no? Al cuadrado más 5 y le pongo un logaritmo base 10 de no sé qué, pues quién sabe, ¿no? Entonces, eso fue lo que, si recuerdan en la educación básica, pues era hacer preálgebra, álgebra, cosas así. Resolver ecuaciones diferenciales tiene toda una metodología. No voy a resolver la ecuación diferencial, les voy a decir cuál es el comportamiento al final. ¿Ok? Sin embargo, para los sistemas de una dimensión, o de un grado de libertad, resulta que existe otro método en el que yo puedo inventarme una cantidad y desde esa cantidad tratar de determinar el movimiento. Y lo vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Y entonces esta cantidad es problemática, pero como ya nosotros cruzamos cierto umbral conceptual, ya no nos produce tanto problema el trabajar con ella. Entonces, ¿qué pasa? El momento, decíamos, es una cantidad física. No la podía yo medir directamente, ¿verdad? La podía medir indirectamente a través de la velocidad, a través de la masa o a través de la fuerza. Un cambio de momento va a ser la fuerza en un cambio en un intervalo de tiempo. Es más, eso es lo que se denomina impulso, que también es un nombre suyo, en realidad es el momento. Si la fuerza, ¿verdad? Si la fuerza es en una dimensión el cambio de momento, entonces yo puedo encontrar el cambio de momento a través del diferencial, o pensando que la fuerza en un intervalo finito se comporta de manera proporcional. Entonces digo, ¿cuál es el cambio de momento de un objeto? Pues la fuerza por el intervalo que yo estoy considerando en la interacción, ¿no? Y esto se le atribuye la palabra impulso, ¿no? Básicamente, porque se impulsó el objeto, ¿no? Bueno, la cosa es esta: yo acepté la existencia de esta cantidad, que no puedo medir directamente, porque es derivable de las otras, o que puedo deducir de las otras, y además de eso, impuse una ley de conservación. Estoy diciendo que se conserva esta cantidad. ¿Ok? Entonces va a aparecer otra cantidad que se llama energía. ¿Ok? ¿Y de dónde viene la noción de energía? De capacidad. ¿Ok? Es toda una tradición en la que yo estoy pensando en qué capacidad tiene el cuerpo de mover o de ser movido. Y no es lo mismo a su resistencia a ser movido, que sería el momento. ¿Sí? Entonces, la energía es un gran problema. O sea, de hecho, no hay una definición de energía. O sea, es un concepto difícil de atrapar, difícil de aprender. Y que en general en la física, con el paso de los años, con el paso del tiempo, con la interacción con los experimentos, se va desarrollando alguna noción de energía. Sin embargo, ustedes saben que es una noción muy popular, de hecho coloquialmente aceptada, ¿no? A tal grado que se habla de la energía de los cuarzos y cosas así, ¿no? O de energía positiva, energía negativa, ¿verdad? Entonces, la energía es un concepto extraño,
es un concepto difícil de tomar, pero lo que va a representar es capacidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que la resistencia al movimiento, que era la cantidad de movimiento, que la inercia. Esto es diferente. La energía no es direccional. Es un número que me va a decir qué tantas capacidades tengo. Entonces, un objeto con mucha energía va a ser un objeto que va a ser capaz de mover muchas cosas, o capaz de mover, ¿sí? Y que a su vez va a ser resistente también. Entonces hay un pequeño problema entre energía y momento. En relatividad este problema se va a resolver porque se va a identificar a energía y momento como las mismas componentes de un objeto más general. ¿Ok? ¿Qué pasó? Este factor energía que no es, me imagino que no es vectorial, es nada más. No es vectorial. ¿Puede tener que ver con la intensidad, por así decirlo? Sí. Es de alguna forma intensidad. Pero en términos de capacidad. ¿Ok? Es la capacidad que tiene el objeto, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, una forma de interpretar la energía es a través de lo que se conoce como trabajo mecánico. ¿Ok? El trabajo mecánico, para que vean que está muy cercano al momento, pero no lo es. El trabajo mecánico es justo la cantidad de energía, o sea, la capacidad que yo necesito invertir para mover un objeto. ¿Ok? Entonces la energía empieza a ser relevante, sobre todo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando aparecen las máquinas de vapor. ¿Ok? Porque hay una relación directa entre la energía y la economía. Si yo tengo mucha energía, tengo mucha capacidad. ¿Ok? Y entonces esta noción de energía cobra importancia de verdad a partir del siglo XIX. Porque voy a poder interpretar muchas áreas de la física en términos de energía. Voy a pensar que, por ejemplo, la termodinámica, que va a tratar con las máquinas térmicas, va a hablar también de capacidad de mover cosas. La energía eléctrica va a estar relacionado en la capacidad que tengo de usar campos electromagnéticos para mover cosas también. ¿Qué va a ser el motor o el generador? Y finalmente, por la construcción del formalismo va a terminar la sociedad cuántica de manera inevitable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma más cercana que tenemos de acercarnos a la energía en estos momentos? Del trabajo mecánico. ¿Ok? Y entonces lo voy a comentar, ¿no?, rápidamente acá de la siguiente manera. Fíjense, de nuevo, es capacidad de alguna manera la energía. O sea, de nuevo, no es que me rehúse a darles una definición, es que no la hay. Lo único que sabemos es que es una cantidad y vamos a pensar en algo adicional a esa cantidad. Pero el trabajo se le pone W de work, ¿no? Que no es un problema porque también peso era trabajo, ¿no? Y entonces ya no sé uno qué hacer. ¿Qué pasó? No, pero si no hay una definición en eso de energía, ¿cómo es que algunos dicen que es, por ejemplo, como materia, o que la energía y la materia es igual? Claro, es que ese va a ser el problema. Si tú tienes que, nada más para tratar de aclarar eso, ¿no? Si tú tienes que un objeto muy masivo se mueve a mucha velocidad, es difícil de detener, entonces tiene gran capacidad. Entonces, uno de los cambios que va a provocar la relatividad es suponer que la materia, entendida como masa, la masa, en realidad es energía también. Entonces esa va a ser la reestructuración conceptual. Todo se va a pasar en términos de esta cantidad, que ni sabemos qué es, pero que tiene una propiedad importante que ahorita van a ver por qué. ¿Cuál es esta característica? Hasta que sí sea masa. Ok, esto es crucial. Nota, cuando en el momento en que tú haces una definición como esto, ¿sí? Ojo, esta no es una definición. O sea, en términos kantianos, esta no es una proposición analítica en la que yo estoy haciendo una identificación,
tautológica, ¿no? Esto es lo mismo que esto, no. Este paso de aquí es sintética. Estoy asociando a la fuerza, al agente externo, lo estoy asociando como cambio de inercia, como transferencia de inercia. Entonces, esta información no está a priori acá. ¿Sí? Lo que va a pasar en relatividad es que la noción de masa, que es importante en mecánica, le voy a quitar su carácter propio. Y me voy a dar cuenta de que me es más conveniente la noción de energía. Es decir, la luz no tiene masa, pero tiene energía y momento. Los objetos materiales, la luz en principio también sería material, pero los objetos materiales típicos tienen masa, momento y energía. Entonces, ¿para qué diablos hablo de masa si puedo identificarla con energía? Entonces va a ser un cambio. Voy a volver a reestructurar mi teoría, pero diciendo que la masa desde el principio es energía. Y ahora, ¿sí me explico? Ahora, ¿cuál es la otra? La vuelta a decir la energía es masa. No, la energía pesa también a la hora de mover. Esa es la idea. Y eso es lo que va a pasar en relatividad. ¿Sí? Nada más para que tengan la idea. Si yo tengo un objeto y lo empiezo a acelerar, le estoy dando más inercia. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, la inercia que tiene el objeto empieza a pesarme a mí para poderlo mover. Ese va a ser el punto. O sea, entonces la inercia ya va a ser, en todos los términos que hemos hecho, va a ser como si fuera masa también. Y entonces si la energía la estoy pensando como esta capacidad, un objeto muy energético que tiene mucha capacidad también va a ser poco susceptible a ir aumentando su capacidad. ¿Sí me explico? Entonces esa es la noción. Pues más bien se le retira a la masa su concepto prioritario que tenía en mecánica para los medios materiales y ahora lo planteas todo en energía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor forma para acercarnos en estos momentos a la energía a través del trabajo mecánico? ¿Cómo se define el trabajo mecánico? Se define de la siguiente manera: es la integral, o sea, la suma en el continuo de la fuerza, y lo voy a tener que hacer vectorial. Aparece un nuevo elemento matemático que es el producto interno. ¿Ok? No se asusten, ya lo vimos de alguna manera, por un diferencial de trayectoria. ¿Qué es el producto interno? Simplemente, no nos vamos a meter en más detalles, es una operación matemática que me da la componente en alguna dirección. Entonces, si yo tenía el vector de posición, el producto interno del vector de posición y el vector unitario en la dirección x, ¿quién es? Es x, la componente. ¿Sí? Entonces, en términos de vectores, esta operación lo que me hace es proyectar. Esa es una proyección. Es decir, si tengo un vector r y otro vector r', la proyección de r con r' es esta. Es decir, el pedazo de r que r' contiene. ¿Sí está claro? Es decir, este vector no lo puedo expresar meramente con este vector r', ¿está claro? Porque están en dos líneas diferentes, ¿recuerdan eso? Pero parte de este vector sí lo puedo representar a través de r'. ¿Cuál? Este pedazo. Entonces es lo mismo que acá. Si yo tengo mis ejes coordenados, este es el vector unitario en x y este es el vector r, la proyección en dirección x, ¿qué era? Era esto, que era x, ¿verdad? Entonces simplemente es la componente en esa dirección. ¿Cuánto es que esa dirección participa de? ¿Está claro? ¿Más o menos? Eso es para hacerlo visual, nada más. Nosotros lo regresamos y quitamos esa cosa. Se más vale pecar por exceso de pecar por defecto. ¿Y entonces qué sucede? Fíjense, imagínense
que, como lo comentábamos la clase pasada, tengo un espacio en 2 dimensiones, nada más por simplicidad, y tengo el movimiento de una partícula en este espacio, pero en cada punto del espacio tengo una fuerza, un valor de la fuerza que es diferente. Y entonces la fuerza es una función ¿de quién? De la posición. ¿Ok? Yo sé que la trayectoria de mi partícula está dada por esto. ¿Ok? Y entonces me pregunto, dadas las fuerzas que están ahí, ¿sí? O sea, piénsalo de esta manera. Imagínense que están en un concierto con muchas personas. Y las personas tienen diferentes tamaños y fuerzas. Entonces, conforme me voy moviendo, me van empujando. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que invertir para poderme mover entre las personas del punto en donde estoy a otro punto en el concierto? ¿Está clarísimo o no? O sea, ¿cuánto debo de invertir? ¿Qué capacidad tengo? ¿Sí? Entonces, si avanzo por acá, alguien me empuja y me evita moverme. Entonces tengo que tratar de intercambiar inercia con esa fuerza para que me deje pasar. ¿Sí? Y voy avanzando y tengo que intercambiar inercia para poder pasar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que invertir finalmente? Independientemente de las direcciones. O sea, el neto. ¿Cuál es mi capacidad? Y entonces lo que hago es esto. En cada uno de los puntos, yo sé que mi dirección de movimiento está determinado por este vector. ¿Sí está claro para todos o no? Este pedacito, ya lo habíamos visto, me da la dirección de movimiento, porque básicamente es la dirección de la velocidad. Entonces, en cada uno de los puntos me estoy moviendo en esa dirección. Pero la fuerza no está necesariamente en esa misma dirección. ¿Está claro? La fuerza podría estar aquí, por ejemplo, así. En este punto podría estar así. En este punto así. En este punto al revés. En algún lugar, por ejemplo, intento pasar y hay un cuate buena onda que me empuja. Entonces me facilitó las cosas. No perdí inercia ahí. ¿Sí? Hay otros que me van a intentar detener y entonces me frenan. Se toman mi inercia y se la comen. ¿Ok? Siempre y cuando pensando que esta inercia se conserva. ¿Verdad? Y entonces así voy empujando, me voy moviendo hasta que llego a mi lugar. Y la pregunta es, ¿cuál es la suma total de pérdidas de capacidad inercial? ¿Cuál es? Y entonces lo que hago es lo siguiente. A ver, en cada uno de los puntos, toma tu dirección de movimiento. Ese es el punto en el que estás. Tu dirección de movimiento es esta. Este es de R. Y ve cuál es la proyección de la dirección de movimiento en la dirección de la fuerza. Si la fuerza va, por ejemplo, en esta dirección, significa que tienes este pedazo de proyección. Entonces ahí la fuerza te va a ayudar en este pedazo a moverte por ahí. Si la fuerza, en cambio, fuera en la dirección contraria, ¿no? Hubiera sido contraria, entonces la proyección en esa dirección va a ser negativa y te va a restar. Suma todas esas proyecciones, esos componentes, esos gastos. Súmalo, gastos o ganancias, súmalos en cada punto hasta que tengas todo. ¿Qué es eso? Una integral de las proyecciones de la fuerza sobre la dirección de movimiento. Y entonces este número les da la capacidad que tienen para moverse. Básicamente su capacidad de inercia. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo puedo derivar este objeto? A través de los cambios de la posición por los cambios de momento en el tiempo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Pero me doy cuenta de algo más. Fíjense. ¿Está clarísimo esto o no? Esto es cuánto me va a gastar.
La inercia del objeto me va a facilitar el campo de fuerza, digamos. Pero yo me doy cuenta de lo siguiente. Si yo uso la segunda ley de Newton, vamos a tomar este pedacito nada más. Yo tengo la fuerza, la fuerza en producto de dr, ¿ok? Y entonces, ¿quién es la fuerza? La fuerza es el cambio del momento respecto del tiempo. ¿Sí? Y entonces me voy hacia atrás y hago una aproximación pensando en la velocidad media. ¿Ok? Si yo pensara esta cantidad en términos finitos, en términos de intervalos, esta cantidad, ¿quién sería? Fíjense, sería el impulso, o sea, cuánto me empuja, ¿verdad? Por el intervalo de tiempo, ¿sí? Vamos a pensarlo en una dimensión para simplificar las cosas. Por el cambio de posición. ¿Ok? ¿Sí o alguien se perdió? ¿Sí seguimos bien o no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno. Esto sería igual, fíjense, a pensar que es delta P, delta X entre delta T. ¿Está claro? Son cambios entre cantidades y son cocientes. Delta X entre delta P, ¿quién es? La velocidad. Entonces yo puedo pensar esto como NB delta B. A ver si todos lo siguieron. ¿Sí o no? Dx en dt es B. Y delta P es N por delta B si la masa es constante. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, oye, en vez de pensar a esta cantidad como capacidad contra la fuerza, podría yo pensar esta cantidad meramente como ver la suma de la velocidad respecto a intervalos de velocidad. O sea, meramente dinámico, meramente en términos de movimiento. O sea, ¿cuál es la capacidad del objeto inercialmente solo en términos de su movimiento? ¿Sí? Entonces yo puedo construir una cantidad que sea la integral, o sea, no la voy a deconstruir acá, la propongo. La integral de la masa por la velocidad respecto de la velocidad. ¿Sí? Si estoy de manera vectorial, le añado esto y le pongo un punto. Y entonces lo que estoy viendo es la proyección de la velocidad respecto a la dirección donde está cambiando la misma velocidad. Recuerden, el d de b es ahora la derivada de la velocidad. Esta es la dirección de la aceleración. ¿Sí está claro o no? Estoy viendo, me estoy moviendo en esta dirección, pero el cambio de la velocidad va para acá. Entonces, ¿cuánto de mi velocidad va a contribuir al cambio? ¿Sí o no? O sea, mi aceleración es dv en dt. Entonces, en este punto veo la dirección de la aceleración, que es dv. Para allá va a cambiar. Pero yo me voy moviendo hacia acá. Entonces, lo que estoy cuantificando en cada punto es qué parte de mi movimiento, de mi dirección de movimiento, contribuye al cambio de ese mismo movimiento. ¿Sí o no? Está extraño, ¿verdad? O sea, surgió porque a mí se me ocurrió hacer este juego y sumar esos pedazos. ¿Sí está claro o no? ¿Más o menos? Pues mi duda es, o sea, lo único que cuantifica es cuánto de mi movimiento contribuye al cambio. Bueno, exacto. Pero nota lo importante, esta cantidad tiene el mismo origen que esta. Entonces, las unidades de medición
de esta cantidad tiene que ser las mismas unidades de medición que esta. Tienen las mismas unidades y por tanto es el mismo objeto cuantitativamente hablando. ¿Sí? Pero aquí solo fíjense, aquí estoy viendo cuánto se resiste el objeto, perdón, cuánto invierto de movimiento, de capacidad de movimiento para moverme, valga la redundancia, contra esas fuerzas. Aquí estoy viendo cuánto de movimiento contribuye al cambio de ese movimiento. ¿Sí? También lo puedes ver así. Esto se podría escribir también, como es dB, lo podrías escribir como A por dt. ¿Sí lo ven? Es decir, en cada intervalo de tiempo, en cada intervalo que yo considere, cuánto de la velocidad está en la dirección de la aceleración o viceversa. Cuánto de mi aceleración va en la dirección original de velocidad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Ahorita va a quedar más claro qué es eso. Entonces la aceleración sería propiamente la acción de la fuerza sobre el objeto original. La aceleración es el cambio de la velocidad, nada más. Pero es producto de que una fuerza me está afectando. Claro que sí. Y por eso es que está acá también, expresado así. Entonces, si estamos en una dimensión, lo que va a suceder es que m por b dB, si yo hago esta integral sencilla, me queda como mb cuadrado entre 2. ¿Sí? La derivada de la segunda potencia baja al 2, disminuye un exponente. ¿Ok? Y entonces este objeto, ¿sí?, yo lo puedo reescribir. Si lo hago en 3 dimensiones, me va a quedar mb punto dB. Verá que ya no se asustan con las flechitas, ¿no? Ya ven más o menos de qué se trata. Y esto va a ser m entre 2, el vector de velocidad al cuadrado, solo su magnitud. Esto no tiene dirección. Es la magnitud de la velocidad. Y si yo sustituyo el momento, recordando que el momento es m por b, esto me queda como p cuadrado, la norma, entre 2m. ¿Sí? Y esto se define como energía cinética. Es la capacidad del movimiento del objeto para moverse debido a que se mueve. Esa magnitud es cuando me preguntan el valor absoluto de eso. Sí, es el valor absoluto. ¿Sí o no? Bueno, más una duda que no me queda así del todo claro la cuestión de las proyecciones y cómo digamos influyen en este caso, bueno, dentro de la integral. O sea, no entiendo esa relación de la proyección y eso. O sea, entiendo más o menos de que es como, no sé si, pero es como la desviación que surge cuando, o sea, estás en una dirección y según esto la inercia como que te empieza a mover, ¿no? O sea, pero no, recuerdas lo que dijo tu compañero. No es la inercia en este caso, sino la inercia transferida por la fuerza, porque es lo que te va a acelerar. Entonces piénsalo de esta manera. Imagínate que ya te estás moviendo por acá, tú vas en esta dirección, y de pronto llega alguien y te empuja. ¿Ok? Si te empuja en la dirección ortogonal, la dirección, el movimiento que tú llevabas aquí no va a afectar. ¿Sí lo ves? Él va a tener que añadirte inercia adicional en esta dirección, por completo, porque tú no te estabas moviendo para acá. Entonces, si tú ibas en esta dirección caminando, no corriendo, y te empujan en la otra, vas a empezar a hacer esto, pero vas a seguir avanzando en esto. ¿Sí? Si en cambio tú vas moviéndote acá y alguien te empuja por la espalda, ¿qué va a pasar? Va a aumentar tu velocidad acá. De manera general, alguien te podría empujar en una combinación entre las dos direcciones. ¿Sí? Y entonces lo que estás viendo es qué componente
de esa combinación va a cambiarte de dirección y cuál va a aumentar tu velocidad de vista. Y esto es eso. Es cuál componente del cambio de velocidad estaba en la misma dirección. Y entonces, ¿qué va a hacer? Aumentar tu velocidad. Pero no en términos de dirección, sino en la rapidez, en la magnitud nada más. Y por eso obtienes este objeto. Entonces tenemos una capacidad para moverte contra las fuerzas y una capacidad para moverte porque ya te estabas moviendo. ¿Sí? Entonces déjenme borrar acá. Entonces yo me puedo preguntar lo siguiente: ¿existe una diferencia entre estas dos capacidades? Es decir, ¿son lo mismo? ¿Es lo mismo la capacidad para moverme en contra a la capacidad porque yo me estaba moviendo solo? No, ¿verdad? Hay una información adicional que falta. Adicional a mi propio movimiento, que si se dan cuenta depende solo del momento. Tenía que ser así porque es cantidad de movimiento. Entonces yo tengo el trabajo y tengo la energía cinética, que le voy a poner una EK de Kinetic Energy, ¿no? Manitos nombres. Obviamente, entre más momento tenga el objeto, más capacidad tiene de movimiento por moverse. Valga la redundancia. Entonces me pregunto, ¿estas dos son iguales? No pueden serlo. Tiene que haber una diferencia entre las dos. ¿Sí? Una diferencia entre la capacidad de moverse por resistirme a los agentes externos, o porque los agentes externos me lo favorecen, y la capacidad porque me están moviendo. Entonces yo puedo construir un nuevo objeto y decir, la diferencia entre mi capacidad de moverme contra las fuerzas o contra los agentes externos y la que yo tenía para moverme es un potencial para moverse. Estoy en potencia de moverme. ¿Sí? O sea, lo que yo tenía porque me estaba moviendo, ¿verdad? Si se lo resto a lo que me van a ofrecer o quitar las fuerzas, es lo que voy a estar en potencia de hacer. ¿Sí? Y entonces este objeto se denomina energía potencial. ¿Sí? A mí no me quedó muy claro. La energía potencial sería como una vez que yo resto lo que se me opone, hay como un excedente y eso es lo que me va a permitir moverme. Lo que te va, no lo que te va a permitir moverte, lo que te resta en potencia para moverte. Lo podemos reestructurar. Lo que estoy diciendo es que el trabajo, o W, es la energía cinética más la energía potencial, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? No estamos ahora para contarlo, ¿no? Ustedes para saberlo. Pero ya saben de lógica que los más son operadores lógicos de disyunción. Es un O. O es este o es este. Y es lo que hace la adición como operador lógico. Entonces lo que estoy diciendo es, si las fuerzas o los agentes externos intercambian conmigo capacidad de movimiento, como capacidad, esto se puede deber a que estaba en acto o en potencia el movimiento, a que estaba yo en potencia de moverme porque la fuerza me lo estaba ofreciendo y no lo ha hecho, o a que yo ya estaba moviéndome, de hecho. Pero no puede ser las dos. Claro que sí, porque es una conjunción, no, una disyunción, perdón. No excluyente. No excluyente, pero tradicionalmente no son, ¿no? O sea, más bien las disyunciones excluyentes son de la parte de nuestra coloquial mexicana, ¿no? Así, o sea, te dicen, ofrece o chocolate, pero yo quiero los dos. Entonces, si tienes tu conjunción lógica, tu disyunción lógica, no hay problemas, ¿no? Te pueden dar tu doble de fresa con chocolate, no pasa nada. Entonces, exacto, lo más general que es una combinación de los dos. Un movimiento va a ser acto y potencia, de poderse mover y de que se estaba moviendo.
pero ya está cuantificado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, nosotros podemos definir de manera general a la energía mecánica. Aquí hay un problema de signos que no me voy a meter, ¿ok? Porque si no, no vamos a acabar. A la energía mecánica, si se dan cuenta, es capacidad de movimiento, que no es lo mismo cantidad de movimiento, porque la cantidad de los movimientos es lo que tiene de facto el objeto, por estar en ese instante de tiempo moviéndose a esa velocidad con esa masa. Esto incluye lo que puede pasar debido a la existencia de una fuerza, lo que está en potencia de moverse, ¿sí? Más lo que ya está moviéndose en acto. Entonces la energía mecánica se define como la suma de energía potencial más energía cinética. Y con esto también podemos resolver el movimiento. ¿Ok? Entonces, en sistemas conservativos, uno puede calcular la energía potencial. La energía potencial, si se dan cuenta, es como el inverso de alguna manera del trabajo. ¿Sí? Entonces, no me puedo meter en todos los detalles, pero la cuestión es que la energía potencial va a estar dada como la integral de la fuerza punto de R. ¿Sí? Hay unos detalles ahí que me tengo que volar en estos momentos porque si no, nunca vamos a acabar. ¿Ok? Y entonces uno puede concluir que en una dimensión, si uno sustituye aquí la ley de Hooke, lo que tiene que conseguir es la integral de kx de x, que resulta ser kx cuadrado entre 2, y esta es la energía potencial de los oscilador armónico. ¿Ok? Es un detalle menor de los cálculos. Y entonces lo que va a suceder es esto. Yo puedo, de manera bastante sencilla, describir el movimiento. Me imagino lo siguiente. Pongo a la energía potencial acá, que depende de la posición, en una gráfica contra la posición. ¿Sí? Si la energía potencial la determino así, ¿esto qué es? Esta es una parábola con centro en el origen. O sea, es un objeto que hace esto. Ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? Ese es el potencial. Y ahora asumo lo siguiente. Si el momento se conserva, la capacidad de movimiento, o sea, la energía, también debe conservarse. ¿Sí lo ven? De alguna manera. O sea, si yo estoy transfiriendo cantidad de ese movimiento, sería muy raro que no se conservara la potencia de ese movimiento también. ¿Sí? Obviamente hay muchas cosas adicionales ahí, ¿sí? Que no nos va a dar tiempo de analizar detalle por detalle. ¿Sí? Entonces, no es trivial y se considera en general que hay dos leyes de conservación diferentes: la conservación del momento y la conservación de la energía. No todos los sistemas conservan energía mecánica. A veces los sistemas se deforman, por ejemplo, se calientan, y entonces se considera que ya no estamos en mecánica y que estamos entrando a termodinámica. A veces los sistemas, por ejemplo los generadores y los motores, transfieren la energía mecánica, o sea el movimiento de los objetos, a campos electromagnéticos. Entonces se vuelve capacidad electromagnética, energía electromagnética. ¿Ok? Y entonces va a aparecer toda un área en términos de la energía. Porque finalmente, ¿no?, mi dinero, mis horas de trabajo, todo lo que yo quiera, lo voy a poner en términos de energía de alguna manera. ¿Sí? Que es todo el proceso del siglo XIX. Entonces, regresando a la mecánica, noten, quiero que quede claro, esto no está en el formalismo inmediatamente. Esto lo metí como adicional y estoy viendo que sí se incorpora. Es una idea adicional. Entonces, la energía es una idea adicional, pero se incorporó de manera más o menos natural. Pero ahora, ¿por qué me sirve esto? Porque si yo considero que la energía se conserva, eso significa que un cambio de la energía, un cambio de esto, tiene que ser cero. Es decir,
si yo tomara deltas, o sea, delta de energía es un cambio en la energía cinética más un cambio en la energía potencial. ¿Sí lo ven? O sea, tomo la energía final menos la energía inicial. Eso va a ser la diferencia entre la energía potencial inicial y la energía final y así. Este de acá es cero si la energía se conserva en un sistema. No en todos los sistemas se conserva, pero vamos a suponer que sí. Bueno, en general sí. O sea, pensamos que la energía se conserva por completo. Y eso es otra idea adicional. Pero si hago esto en un sistema mecánico, descubro que el cambio de energía cinética es menos el cambio de energía potencial. O sea, lo que yo estaba en potencia de moverme, cuando me muevo se vuelve movimiento. Y a su vez, lo que ya estaba en acto, lo que ya se está moviendo, se puede interpretar como algo que podría estar, que se convierte en potencia después, dependiendo de cómo estén las cosas. ¿Sí? Entonces, si un objeto de pronto se frena, pero va a seguirse moviendo, ¿qué va a suceder? Que está en potencia de moverse y va a transferirse a movimiento como tal, o sea, energía cinética. Y una vez que se esté moviendo puramente, también va a poder llegar a ser potencial. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos suponer lo siguiente matemáticamente, o cuantitativamente más bien. Esta es la energía potencial, ¿está claro? Aquí, ¿a quién estamos pensando? Al oscilador armónico. Tengo un resorte con una masa. Y esta es la posición x igual a 0, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el resorte y lo voy a jalar. Lo voy a jalar hasta llegar a este valor. X máximo, xm. ¿Sí? ¿Qué pasa? En xm, ¿cuál es la velocidad del objeto? Si lo estoy agarrando. 0. ¿Tiene energía cinética? No, porque no tiene momento ahí. Entonces está en potencia de moverse. Todo es potencia. Entonces, eso significa que yo podría poner una raya acá. No me quedó súper mal, lo voy a tener que cambiar este de aquí. Una raya ahí. Esto, fíjense, todo este pedazo, a este le voy a llamar mi límite de energía. Mi energía. Todo este pedazote, que es la energía potencial. ¿Sí lo ven? Porque es el valor en xm de la energía potencial. En xm la energía potencial vale la energía. ¿Sí? Cuando yo lo suelto, cuando suelto el resorte, ¿qué sucede? Empieza a regresar a la posición de equilibrio, aumentando su velocidad. Porque el resorte lo está jalando. Entonces, ¿qué sucede? Conforme voy acercándome a la posición de equilibrio, ¿qué pasa? Disminuye la energía potencial. ¿Se dan cuenta? En la línea azul. Disminuye la energía potencial. Y entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? Este pedazo de acá. Como la energía cinética. ¿Sí lo ven o no? ¿Por qué? Porque la energía era la energía potencial más la cinética. Si este era mi límite de energía, cuando esto vale 0, toda la energía es cinética. Y cuando esto vale 0, toda la energía es potencial. Este es el caso en que vale 0, toda la energía es cinética, porque no se está moviendo. Y conforme se va acercando al origen, llego al origen y ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la energía potencial? 0, porque ya todo es movimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, la totalidad de la energía potencial, bueno, cuando todo es energía potencial, digamos, ¿está en reposo o no necesariamente? Está en reposo en tu sistema de referencia. En ese sistema de referencia. Ojo. ¿Ok? Sí está en reposo. Yo tengo una pregunta. ¿No sería que en ese punto toda la energía potencial se transformó en energía cinética? ¿En cuál? ¿Aquí? Ajá. Claro, esa es la idea. Hay una transferencia de capacidad de ese movimiento. Y entonces ya no hay potencial. ¿Sí? Pero si se dan cuenta hay una equivalencia. La energía cinética es un potencial de ser potencial. ¿Sí? Porque se va a terminar transformando. Entonces, ¿qué pasa? Viene el resorte, cuando cruza la posición de equilibrio va a máxima velocidad.
y luego va del otro lado. Y es cuando el resorte empieza a ser comprimido y entonces vuelve a restituir, empieza a frenar, va avanzando, va aumentando la energía potencial, disminuyendo la energía cinética, hasta que llega acá, menos XM. Cuando llega a menos XM, el resorte lo detiene. Y ahora está el resorte comprimido con todo su potencial para volver a expandir. Y entonces vuelve a suceder. Y tienen el movimiento. Entonces nunca se va a dejar de mover. Nunca se va a dejar de mover. Sí se conserva la energía mecánica. ¿Está claro? No se deja de mover. Se queda ahí atrapado para siempre. Entonces eso es un oscilador armónico. Lo pueden ver con el péndulo. El péndulo es lo mismo. Tienen el péndulo en la posición vertical. Lo levantan contra la gravedad. Y la gravedad funciona como un resorte. Cuando levantan el péndulo, es pura energía potencial. Cuando lo sueltan, se empieza a mover el péndulo, ¿ok? Va aumentando su velocidad, va al máximo cuando estaba en esta posición, y luego se empieza a frenar porque lo detiene la gravedad. Llega aquí, y luego se vuelve a soltar y se sigue. Y hace esto. En ángulos pequeños. Lo que pasa es que cuando no son ángulos pequeños cambia todo, o sea, la fuerza es diferente. ¿Ok? No es la gravedad. Es otra descripción. ¿Sí está claro? ¿Qué sucede? Si hay otros tipos de interacciones en otra estructura, en otro formalismo, como la disipación, que básicamente va a tener que arreglarse en termodinámica, la energía mecánica se pierde. Y entonces lo que sucede, los objetos se van frenando. ¿Por qué? Porque la única fuerza no es la gravedad o el resorte, sino también el aire. Y entonces está intercambiando capacidad de movimiento con el aire. Cuando el resorte se mueve, empuja moléculas de aire. Y esas moléculas de aire se van llevando su inercia, desde el punto de vista mecánico hasta que lo frenen. ¿Ok? Como no tenemos una descripción sencilla de eso, y por otras razones fundamentales, le llamamos a eso fricción o disipación. O sea, no sé qué está pasando. Solo se pierde. ¿Ok? Y era lo que resultaba con el aire. Cuando cae la pluma, hay fricción y estás perdiendo energía mecánica. Y otras cosas, ¿no? O sea, hay más cosas. ¿Sí está claro o no? ¿Tienen alguna pregunta acá? Entonces, ¿esa disipación de energía podría ser cualquier otro agente externo? Sí, o sea, puede ser muchas cosas. Muchas cosas. O sea, en realidad, cuando uno dice disipación de energía, lo que estás diciendo es no sé qué es. Y entonces lo vas a tratar como si fuera un objeto idéntico para todos, ignorando la causa del objeto. Solo el efecto. O sea, vas a describir solo por el efecto cuál es, que se está perdiendo la energía mecánica. Otro ejemplo de pérdida de energía mecánica es el de las esferas. Si tienen esferas duras, que son las bolas de billar, por ejemplo, se conserva la energía mecánica. Una esfera le pega y la otra se la lleva completamente. Su capacidad de movimiento y su cantidad de movimiento, energía y momento. ¿Ok? Pero si las esferas son de plastilina y ustedes lanzan una contra la otra, se deforman. Y entonces lo que está sucediendo ahí es que esa capacidad de movimiento, esa cantidad de movimiento, se está transfiriendo a las moléculas. Y eso le llamamos calor. Pero eso es otra historia que queríamos abordar en el curso, pero pues no hay tiempo porque si no, nunca vamos a entender eso. Bueno, no es como para que está más claro, es como los otros, creo que las oficinas que son como las 4 relativas. Exactamente, es lo mismo. Debido a que son masivos respecto al aire, el aire no los frena tan rápido, no se come la energía tan rápido. Y entonces lo que haces es conservar la energía mecánica. Pega por acá y es un péndulo, donde van todos transfiriendo. ¿Sí? Una duda. ¿Hay algún escenario posible así en el mundo físico donde pueda hacerse un movimiento perfecto? Claro, esa es la pregunta. La idea de este curso era llegar a la parte de termodinámica para poder confrontar eso. En la termodinámica, que es la siguiente área, lo que va a mostrar es que si la mecánica dice que sí se puede, porque la mecánica no dice nada respecto de que no, ¿ok? Entonces la termodinámica va a decir que no puedes. Es la segunda ley. Y es la segunda ley de la termodinámica. Lo que va a decir es que siempre hay disipación. Ahora, esto es todo un problema. ¿Por qué? Disipación, ¿de qué estamos hablando si todo en principio es mecánico? ¿Ok? Entonces esa era una discusión que a ver si la hacemos el jueves. ¿Ok? Yo trataré el jueves de hablar
de un poco de caos y de relatividad, que son las cosas importantes que aparecen, ¿sí? Pero en principio, las máquinas, o sea, ¿cuál es el problema con la máquina de movimiento perpetuo? Ojo, hay de dos tipos: la máquina de movimiento perpetuo que viola la conservación de energía y la máquina de movimiento perpetuo que viola la segunda ley. Lo de la segunda ley, olvídate, es otra historia, ¿ok? Lo de la máquina de movimiento perpetuo es esto: ustedes consiguen que algún objeto se mueva perpetuamente. Desde la mecánica no hay ningún problema, porque es el péndulo. El péndulo, mientras no disipe, se queda ahí para siempre. El problema con las máquinas de movimiento perpetuo es que, como están en términos de la energía, uno lo que quiere es aprovechar eso como recurso, como capacidad, incluso en términos económicos. Y lo que se les va es que, si es una máquina de movimiento perpetuo, como lo sería este péndulo, en el momento en que yo interactúo con él para aprovechar su capacidad, me la llevo y deja de ser máquina de movimiento perpetuo, porque fue la tercera ley de Newton. La cantidad de movimiento en la inercia se transfiere, entonces se deja de mover. ¿Sí está claro? Ahora, que si son ciertas la conservación de la energía y el momento, son definiciones, y hasta el momento nos apegamos, y es uno de los preceptos y actos de fe de la física. Preferimos pensar que no estamos contando algo y que debe de estar ahí, a pensar que se está violentando eso. Pero ojo, no es solo un acto de fe, en realidad tiene que ver, como lo hemos visto, con toda la construcción teórica. Si por alguna razón no se conservara, entonces estoy perdiendo el relativismo que impuse con un espacio indiferenciado, y entonces yo podría ubicar dinámicamente objetos singulares y determinar esos objetos como absolutos, ¿sí? Entonces, para el físico tradicional va a decir: no, es que preferimos creer que se cumplen. No, es que no solo es eso, es que es una garantía de que todo el paradigma completo está bien estructurado. ¿Sí está clarísimo esto? Si de pronto no se violara la energía y la conservación de momento de energía, significaría que o hay una fuente de energía y de momento, o hay un hoyo por donde se va. Y entonces esa fuente o ese hoyo son absolutos. Me puedo remitir siempre a ellos. ¿Está clarísimo? Entonces, de nuevo, lo que está detrás es la indiferenciación. Y a la vez tengo que garantizar la comunicación entre todos estos objetos indiferenciados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a comentar algo importante, ¿no? Hasta aquí quedó claro. ¿Cuál es la solución entonces del oscilador armónico? Si uno resuelve la ecuación diferencial, resulta, y no es de sorprenderse, que la solución es una función de este tipo. X como función del tiempo es una amplitud que está determinada por la energía, por el seno o el coseno de la raíz de k entre n por el tiempo más una fase. Y ahí, para que se hagan changos con lo que recuerdan de funciones trigonométricas. ¿Ok? Si ustedes derivan el seno dos veces, si lo derivan una vez les da el coseno, si lo derivan otra vez les da el seno como signo negativo, sale este factor doble y les da el k entre n. ¿Ok? ¿Quién sabe qué dije? No voy a poner a discutir exactamente qué dije, lo importante es esto. Un seno lo pueden ver de esta manera. Es un objeto que hace esto. Y es lo que está sucediendo allá. La X, la posición, como función del tiempo, aumenta, llega a un máximo, luego disminuye, cruza el valor de equilibrio, llega al otro extremo, luego disminuye, crece y así se va. ¿Se dan cuenta? Esto describe eso. Aumenta, pasa por el equilibrio y regresa. Y así se va. De manera suave. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución del oscilador armónico. Y ya quedó la propiedad útica completa. ¿Está clarísimo? Si yo resuelvo la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, encuentro el estado del sistema. Es decir, pasado, presente y futuro, porque es para todo valor de parámetro tiempo. ¿Ok? Y luego ya, en la próxima clase, si me da tiempo un poco al final, les voy a explicar por qué es que el tiempo empieza a dejar de importar aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en particular con esta parte? ¿Seguros? No, no me preguntas, pero sí.
¿Eso también aplica, digamos, en el electromagnetismo, con las ondas, todo eso, o ya es diferente? No, a ver, voy a comentar mejor eso al final de la clase, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser la estructura completa que vamos a seguir? Se va a seguir de mecánica, por analogía, la estructura teórica, ¿sí? Aguántame tantito al final. Solo quiero comentar algo súper importante, ¿ok? Que falta, que es un cabo suelto. ¿Seguros que no tienen más dudas aquí? ¿No? Hay un cabo suelto. Yo hablaba de los sistemas inerciales, ¿verdad? Pero entonces ahora me pregunto, ¿qué sucede si mi sistema de referencia no es inercial? ¿No puedo hacer nada para resolver el problema? ¿O puedo hacer algo? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces tenemos que hablar de sistemas no inerciales. Y recuerdan que acotamos también esta definición. Los sistemas no inerciales son aquellos cuyo origen está acelerado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Que es el que siempre uso, pero es divertido. Entonces, imagínense que ustedes están en un coche. ¿Se han dado cuenta que cuando dan la vuelta en la carretera, sienten como que se van para un lado? O cuando el coche empieza a aumentar la velocidad, ustedes como que se van para atrás, ¿no? Y bueno, yo espero nunca les haya pasado, ¿no? Pero en un choque, el coche se detiene de golpe y uno se proyecta hacia adelante, ¿no? Con los resultados catastróficos que eso implica. ¿Sí? Bueno, yo no sé si lo han hecho, deberían de hacerlo, pero imagínense que van en un camión o en el metro y empiezan... No, van en un camión o en el metro y entonces ponen un objeto como un péndulo, una masa con una cuerda. Están parados y el metro empieza a acelerarse. ¿Qué le pasa a la cuerda? ¿Se queda así? Se mueve, ¿verdad? La cuerda se mueve, o sea, el objeto, la masa, se empieza a mover en la otra dirección. Esto es similar a, eso sí, háganlo, llévense canicas, no les voy a decir que están locos, ¿no? Pero llévense canicas al metro, suéltenlos en el suelo. ¿Y qué pasa con las canicas? Se mueven, ¿no? Es más, en un coche, en un camión, si ustedes sueltan una canica y el camión da vuelta, la canica hace una trayectoria curva. ¿Qué está pasando? Bueno, imagínense que ustedes están en este camión y el camión se está acelerando, ¿ok? O sea, va aumentando su velocidad en esta dirección. Su magnitud, la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran el péndulo, ¿qué van a observar? No lo van a observar ahí, sino que, voy a hacer más grande el canico, ¿no? Ahora, sino que lo que van a ver del péndulo, ¿no? Está horrible mi carro, ¿no? Lo que van a ver del péndulo es que respecto de la posición de equilibrio, en este sistema de referencia que voy a denominar el sistema S, el péndulo está movido. Hace esto. ¿Sí? Ahora piensen que toda su vida se ha desarrollado en ese coche que se está acelerando constantemente. No con eso en otra realidad, más que eso. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, a ver, yo veo este objeto en reposo. ¿Está claro? O sea, está el péndulo así. Si yo lo veo en reposo, significa que no hay fuerzas actuando sobre él o que las fuerzas se equilibraron de alguna manera. O sea, la fuerza neta sobre él es cero, de tal forma que no hay aceleración y no hay cambio de velocidad. Entonces ustedes dicen, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, como siempre estoy pegado al suelo, yo sé que existe la gravedad y que apunta en esta dirección. ¿Sí? Y el cable evita que se caiga en mi péndulo. Entonces debe haber una fuerza que hace esto, que jala en la dirección del cable y por eso el cable está tenso. Pero en términos de componentes en direcciones, tengo una fuerza que se opone acá, pero este tiene una pequeña componente en esta dirección, ¿lo ven? El cable tiene una componente que se opone a la gravedad y por eso no se mueve de arriba abajo, y una componente que se opone, que le hace inclinarse así. Entonces yo tengo la gravedad, el peso,
y tengo la tensión de la cuerda. Debo de asumir que para que esté en reposo exista una fuerza aquí, una fuerza fantasma F, de fantasma, una fuerza que mantiene en reposo al objeto. ¿Sí está claro o no? Si alguien está jalando el péndulo, debe haber un fantasma misterioso que lo está jalando. ¿Sí? No sé el origen de esa fuerza, yo no lo sé. Para mí, de verdad, es un misterioso fantasma que está jalando, ¿no? O sea, me imagino un Gasparín que está agarrando el péndulo y lo está haciendo así. Bueno, todo está tranquilo. Y aquí, ¿no? Este soy yo que he vivido toda mi vida. Pero tengo un primo, ¿no?, que vivió en otra realidad toda su vida, pero me comunico por teléfono con él. Y no hay problema porque la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia. Y lo comentaremos en la clase que viene. Y él vive en el sistema de referencia S', ¿no? El primo, pues. Y entonces, el primo lo que ve es el mismo fenómeno, ¿está claro? Y él hace su propio análisis de fuerzas. Y dice, bueno, el péndulo está así. Tiene a la gravedad, que es el peso, y tiene la tensión del hilo. Si yo hago el balance de fuerzas, la gravedad debe tener la misma magnitud en esta dirección de nuevo para que no se mueva en la vertical. Está en reposo en la vertical. Pero esta pequeña componente de la cuerda va en esta dirección. ¿Y qué concluiría el primo? Que el objeto se mueve, ¿no? Él vería el péndulo moverse, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Se mueve o no? ¿El primo ve que se mueve o no? ¿Sí? Porque él ve pasar a su primo en un coche que se está acelerando y el péndulo se está moviendo con el coche. Entonces, para el primo, la fuerza fantasma no existe. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? F no existe para el primo. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que F se denomina fuerza inercial. Es una fuerza que no existe, que en realidad es un efecto de la inercia. Claramente, el objeto quiere mantener su estado de movimiento. Y cuando el camión a través de la cuerda lo jala, el objeto se resiste. Y entonces este efecto de la inclinación es el rezago del objeto para enterarse de que se debe mover. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes no traen el cinturón de seguridad y chocan, ustedes se siguen moviendo a la velocidad que se mueven. Se sueltan del coche y se siguen hacia adelante. Lo que hace el cinturón de seguridad es transferir lo más rápido posible la información de que hay que detenerse. Es lo que pasa cuando ponen una canica y el metro empieza a cambiar su velocidad. La canica no se informa rápidamente de eso y entonces se mueve en la dirección contraria, como si hubiese una fuerza que lo jalara, pero es la inercia de la canica, es su estado de movimiento que se está resistiendo a moverse. Entonces lo importante de esto es que las fuerzas inerciales tienen la característica de que si uno cambia de sistema de referencia, desaparece. Existe un sistema de referencia donde no existe, donde no lo necesito para contabilizar nada, porque el primo no lo necesita, ¿está claro? Para el primo se mueve, sin problemas. ¿Qué otro caso tradicional es la fuerza centrífuga? ¿Ok? Si ustedes tienen una esfera con una cuerda y le hacen girar, ¿verdad? Ustedes lo que ven es un objeto que se está moviendo. Entonces solo existe una fuerza, la que produce el movimiento circular, ¿no? Y me hubiera gustado dedicar una clase completa al movimiento circular, porque hay mucho que decir ahí, pero ya no hay tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que es mi brazo el que está haciendo que se mueva, mi brazo, que jala al objeto a mi dirección, el que produce el movimiento. Pero si yo soy una hormiguita que ha vivido toda su vida en la piedra que estoy girando, para mí el mundo está estático, está en reposo. Entonces si me dicen, no, es que existe una fuerza que te jala, entonces para la hormiga debe de existir una fuerza que contrarreste a la fuerza centrípeta, y entonces se inventa la fuerza centrífuga, pero no existe.
Solo existe en la medida que la hormiga la necesita para afirmar su estaticidad. Pero su estaticidad es relativa. ¿Está claro? Entonces, los sistemas no inerciales son importantes para hacer el paso entre sistemas acelerados, porque habíamos visto que los sistemas inerciales nos garantizaban la comunicabilidad entre cualquier sistema de velocidad constante, o sea, en la ausencia de agentes externos. Cuando pongo los agentes externos, aparecen fuerzas inerciales, y eso, al incluirlas, me permite comunicarme con cualquier tipo de sistema en general. ¿Sí? Otra fuerza tradicional es la fuerza de Coriolis, que falsamente está popularizada por cierta caricatura en donde hablan por teléfono al otro lado del mundo para ver si el excusado gira al revés. ¿Ok? Lo del excusado que gira al revés, eso no es cierto, no tiene que ver con la fuerza de Coriolis, eso tiene que ver con las configuraciones específicas de la tubería. Como normalmente son los mismos constructores norteamericanos los que lo hacen en Norteamérica o en Europa, y son diferentes los que lo hacen en Australia, tienden a girar al mismo sentido, todas las tuberías. ¿Ok? Es una cuestión de fluidos. Sin embargo, a escalas de las corrientes marinas o escalas más grandes sí afecta. Y entonces la fuerza de Coriolis la detectaron porque habían barcos que se lanzaban cañonazos entre sí de manera amistosa, ¿verdad? Y entonces los expertos en disparar con cañones en tierra firme, que no, o sea, no le erraban, ¿no? Era, oye, dale a ese cuatito que va corriendo, ¿no? El que trae el tamborcito. Y le daban, ¿no? A una buena distancia, sin fallo, eran expertos. Los llevaban al mar, iban con barcos que se estaban moviendo y las balas fallaban. Y se volvían locos, ¿por qué está fallando? Y entonces lo que resulta es que ustedes estén en el barco, disparan una bala a gran velocidad a una larga distancia, y resulta que la bala se separa del movimiento rotacional de la Tierra. Y entonces la Tierra se mueve de lugar mientras la bala se mueve. Y el barco se movió, entonces no le dan. Y es porque la Tierra está girando. ¿Sí? Entonces aparecen todos esos efectos que decían los escolásticos, ¿no? Oye, es que si tengo ¿recuerdan cuando empezamos? Tengo el águila, ¿no? Si la Tierra se mueve nunca le va a dar. Es cierto. Pero lo que pasa es que el águila ha vivido toda su vida, para la redundancia, en un sistema, en una realidad donde aprendió a hacer la corrección del efecto de Coriolis. Y entonces no falla, porque ya aprendió a corregir. Y es lo que hicieron los cañoneros en esa época. Aprendieron a utilizar, y es un problema que resolvió Laplace con Napoleón y todo esto. Aprendieron a hacer esa corrección para darle a los barcos, ¿no? Qué ingeniosos, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí va lo más importante de todo esto, nada más para que vean hacia dónde va el problema, ¿no? Y a mí me gusta usar este ejemplo para que sea más radical. Si ustedes tienen a un bebé aquí en estos momentos y lo sueltan, ¿no? Me voy a la cárcel, ¿verdad? Pero el bebé cae, ¿está claro? Hasta que se encuentra con el suelo y el suelo lo detiene. ¿Sí? Muy bien. Ahora imagínense que me ponen en un elevador, y lo del elevador nada más es en una caja, ¿ok? Y la caja la avientan desde un avión. ¿Está claro? Entonces yo estoy dentro de la caja y tengo un bebé y suelto al bebé. Nadie me está viendo, ¿no? Lo suelto. ¿Qué pasa con el bebé? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no cae? Porque ya está cayendo y yo estoy cayendo con él. ¿Está claro? Y entonces, fíjense, aquí va el punto. Este carro está acelerándose de manera constante. Entonces, todos los objetos que están dentro se aceleran de manera constante. O sea, si yo pongo el péndulo, pongo una canica, pongo lo que yo quiera, todos van a recibir el mismo efecto de la fuerza fantasma. Entonces, lo que caracteriza esas fuerzas inerciales es que todos los objetos se aceleran por igual. ¿Está clarísimo? Reciben la misma aceleración independiente de su masa, independiente de cualquier característica, porque es un efecto de inercia, de que todo su sistema de referencia donde están montados o agarrados se está moviendo con esa aceleración. Y por ejemplo, con la mosca pasa lo mismo que con la hormiga, y por eso no le pasa eso en los patas, cuando vas en un carro y hay una mosca en el microondas.
No, la mosca también entra en ese sistema de referencia. Tienes que hacer el cambio. O sea, si tú estás dentro del coche y entra una mosca, la mosca está dentro del aire que está haciendo alrededor del coche. Entonces ya cambió el sistema de referencia. Está volando a las velocidades que le corresponden del aire que está dentro. ¿Sí lo ves? Y entonces, ¿qué pasa? Si tú ves el coche, es importante esa pregunta, si tú ves el coche en reposo, sin aceleración, la mosca se mueve normal. Si tú ves el coche acelerado, también se mueve normal. Hace las correcciones, pero porque ahora la mosca también está siendo acelerada. Si tú lo ves desde afuera, el coche acelerado, lo que vas a ver es la mosca a 60 km/h. ¿Sí? Sí lo ves. Eso es importante porque, lamentablemente, ciertos dibujos animados, ¿no? en el desierto del sur de Estados Unidos, de un animal peludo y un pájaro, ¿no? Nos han dejado con esta impresión que nos ha eliminado la intuición física de la relatividad. Y es el caso de que va el coyote, ¿verdad? Caminando, está aquí el precipicio, va cayendo, y el coyote nada más le hace esto, ¿no? Cambia de lugar y ya se salvó. O el correcaminos, ¿no? Se mueve y se salvó. ¿Qué pasaría en realidad? O sea, si va cayendo un objeto y el coyote va haciendo esto, si intenta pasar al otro objeto con reposo, ¿qué le pasa? Se mata porque cae sobre el suelo. ¿Sí lo ven? O sea, el coyote también se está moviendo. No puede cambiar de sistema de referencia. Así porque sí, porque él trae inercia, ¿no? Entonces, literalmente, el coyote viola la conservación de momento. ¿Sí lo ven? O sea, su inercia no la transfiere, desapareció. ¿Está claro? Bueno, ahorita con lo que comentaba del efecto Coyote. Entonces, por lo que comentas que cuando la bala queda, se separa el barco, se separa del movimiento terrestre. Sí. Entonces, por eso falla, pero... Se separa del movimiento del barco. Ajá. Y entonces, cuando va en un barco, por ejemplo, y tira alguien y vuelve a caer a tu mano. Es el ejemplo clásico también que lo de la mosca. Piénsalo, es la misma cuestión. Si tú estás en el barco, cuando tú arrojas el objeto se separa de ti y regresa a ti. Pero si tú lo ves desde afuera, lo que está pasando es que tú te estás moviendo. Y cuando avientas el objeto, tú le das el impulso en esa dirección. Entonces, desde alguien que está afuera, él no lo va a ver como algo que sube y baja, sino algo que lo sueltas y hace un tiro parabólico y cae donde justo estaba ahí, porque iban a la misma velocidad en esa dirección. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pero entonces, ¿qué es lo más grueso de todo esto? Los objetos que están en un sistema de referencia acelerado sufren la misma aceleración, todos, por igual. ¿Y qué fuerza conocemos desde hace mucho tiempo que dicen que acelera todo por igual? Que es la misma aceleración. Y hasta le ponemos 9.81, no sé. La gravedad. La gravedad acelera todo por igual, ¿no? Y existe un sistema de referencia donde la gravedad no existe, que es cuando caes. En caída libre no hay gravedad. Entonces la gravedad es una fuerza que no existe. Y pum, ¿no? Sería una fuerza inercial. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces esto es lo importante. Eso es lo que va a marcar. El estudio de los sistemas inerciales es la relatividad especial. El estudio de los sistemas no inerciales va a ser la relatividad general, que va a tratar de resolver en gran medida este problema de que la gravedad parecería una fuerza inercial y ver que no lo es, que es otra cosa. Me perdí eso. ¿Cómo? Entonces, si la gravedad se pierde cuando te vas a caer libre, entonces ¿por qué caes? O sea, si no hubiera gravedad en realidad, no tendrías por qué no caer, o sea, quedar sostenido. ¿Cómo haces? Pero piénsalo de nuevo. Imagínate que desarrollas una civilización de bacterias conscientes, ¿ok? Que en cuestión de unos minutos pasan de la edad de piedra y su espíritu y su conciencia evoluciona hasta la modernidad. Pero estas bacterias siempre vivieron en la caja que va cayendo. Para ellos la gravedad no existe. ¿Sí? Y entonces si les dicen, es que hay algo allá al fondo donde la gente está pegada al suelo. No, pues es que el suelo es el que les está pegando a ustedes, ¿no? ¿Sí lo es? Entonces,
hay un pequeño problema ahí conceptual que se tiene que dirimir. Lo que va a resultar es que la gravedad va a ser un efecto geométrico del espacio-tiempo. Y entonces también parte del problema actual es el que decíamos en la clase pasada de la teoría de unificación, es pensar a la fuerza como una interacción fundamental, perdón, la gravedad como una interacción fundamental, o sea, no es un efecto inercial nada más. Pero esta idea de efecto inercial va a afectar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Bueno, entonces nada más para concluir la pregunta que tú decías, ¿no? Ya con esto ya tenemos básicamente todo, ya incorporamos cualquier tipo de sistemas y ya queda el formalismo, ¿está claro? Entonces, ¿qué sucede? Que todas las áreas de la física van a tener esos componentes de alguna manera y por eso las dividimos así. Tienen un estado del sistema, que es lo que van a preguntar. ¿Ok? Al estado del sistema le añaden reglas, que son las leyes. Estas reglas les proveen de una ecuación para resolver el estado del sistema. Y a su vez, la ecuación depende de algo que se llama, de manera general, ecuación constitutiva, que es la fuerza en este caso. Entonces, si yo doy la fuerza, encuentro la ecuación, resuelvo la ecuación, encuentro el estado del sistema y respondo la pregunta. Entonces, en mecánica ya tenemos claro qué es esto. El estado del sistema es la posición como función del tiempo y el momento como función del tiempo. Las reglas son las leyes de Newton. La ecuación de movimiento es la segunda ley de Newton. Y la ecuación constitutiva es la definición de la fuerza. Esto va a ser en mecánica. En termodinámica va a haber todo un cambio de formalismo, muy difícil de hecho, conceptualmente al principio, después, pero a la vez natural. Y entonces vamos a tener lo mismo. El estado del sistema van a ser las variables termodinámicas: calor, presión, perdón, calor no, temperatura, presión, volumen. Se llaman variables termodinámicas. Las leyes van a ser las leyes de la termodinámica. La primera, segunda, la tercera ley. Y la ecuación constitutiva es la ecuación de estado. Por ejemplo, lo que ustedes conocen como la ley de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Sí? En electromagnetismo, ¿qué va a suceder? Lo mismo. El estado del sistema va a ser el estado de los campos electromagnéticos. Las reglas y la ecuación van a ser las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Y la ecuación constitutiva va a corresponder al medio en particular en el que están hablando. Es decir, por ejemplo, cómo responde el vidrio a los campos electromagnéticos. Cómo responde el agua a los campos electromagnéticos. Cómo responde el aire a los campos electromagnéticos. Cómo responde el vacío a los campos electromagnéticos. ¿Sí? Y finalmente la mecánica cuántica va a ser similar. Van a tener el estado del sistema, que es la función psi, la función de onda. Van a tener la ecuación de Schrödinger y a su vez van a tener una interacción que la tienen que explicitar. Básicamente es una fuerza, o sea, las fuerzas microscópicas que van a dominar el sistema. ¿Ok? Entonces este es el modelo. Se repite, se propaga a todas las áreas de la física. Y entonces parte del problema entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica radica en que, aunque tiene la misma estructura formal, porque es cómoda para responder los problemas, el estado del sistema cuántico no son las posiciones y los momentos, sino es otra cosa llamada función de onda. Y entonces
ya no puede responder con formalismo de manera directa a las mismas cosas que respondería la mecánica. O sea, su prioridad ya no es hablar de la inercia, sino de otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces la idea, por supuesto, ¿no? era en la siguiente parte del curso revisar todo esto. No, pero pues, no vamos a acabar, y yo decidí quedarme en la parte de mecánica para ir viendo pedazo por pedazo cómo se construía la teoría, y en las últimas 3 clases lo que hemos visto es ya construida la teoría, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Ok? ¿Está clarísimo o no? Entonces, en principio, ¿no? Con esto estamos terminando, y lo que falta en la siguiente clase es comentar algunos resultados importantes que van a suceder a partir de esto, cómo generalizar o a dónde va a llegar la mecánica. Y entonces tiene 2 vertientes principales. Una es el caos, y la otra va a ser la relatividad. Y que son los problemas que la mecánica clásica está resolviendo en estos momentos. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda? Sí, ¿qué pasó? Este método tiene como alguna fecha de inicio, bueno, de que se implementa. No, es que, ojo, no es un método como tal. Parece, pero no es un método. Es una construcción formal que está asumida. Paradigma. Es un paradigma, y el problema del paradigma es que no es necesariamente claro y distinto, como uno esperaría de un método. Entonces, en realidad esta es una reinterpretación, de nuevo, para hacer inteligible cómo están construidas las cosas y cómo uno las puede identificar operativamente. Y no tiene un momento de nacimiento. De hecho, por eso es que lo fuimos, a pesar de que también es una reinterpretación contemporánea, por eso es que lo fuimos construyendo como lo fuimos construyendo. Si te das cuenta, jamás partimos de decir ese es el estado del sistema, sino que vimos que las consecuencias y los compromisos que yo estaba tomando con las hipótesis que estaba haciendo para poder describir lo que quería describir. Y entonces fue el proceso de abstracción. Obviamente no es la única forma de modelar a la física, pero la ventaja de esto es que cuando identificas el estado del sistema, tienes claro de qué estás hablando, y entonces puedes con facilidad determinar los límites y posibilidades de tu formalismo. Y entonces puedes hacer claro hasta dónde vas a hablar de las cosas. Entonces, esto es problemático porque en la mecánica quedó clara de alguna manera esto en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando aparece formalmente desde el siglo XVIII una tradición que se llama la mecánica analítica, que es la generalización de la mecánica, esto es claro en la mecánica. Pero, por ejemplo, la termodinámica era algo incipiente, que se fue desarrollando en el siglo XIX, el electromagnetismo también hasta el siglo XX, y la cuántica apenas es el siglo XX. Entonces, lo que estoy exhibiendo con esto es que este formalismo de la mecánica, estado, sistema, reglas y la parte constitutiva, o sea, la que estás metiendo a mano, todo esto se heredó a los diferentes sistemas de la física porque era la forma cómoda de desarrollarlos. Y no tiene que ser la única ni la correcta. O sea, es algo asumido, y entonces no es un método como tal. Los métodos, ¿dónde aparecen? El método aparece en resolver la ecuación, en que esto es una propedéutica. Las técnicas para resolver la ecuación, las técnicas para encontrar la fuerza, todo eso empieza a desarrollarse en métodos característicos y conocidos para llegar al problema. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en mecánica sí es claro esto a partir del siglo XIX y durante el siglo XX. Hay un esfuerzo muy grande de matematizar y dejar claro esto en matemáticas superiores. Y ahí está. Pero en las otras áreas de la física no es tan clara que debe ser el subformalismo. El mismo paradigma. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, más rápido, lo que es la reflexión y refracción es parte del electromagnetismo. Sí, lo que va a suceder es que toda la óptica, como van a descubrir que la luz se puede tratar como un fenómeno electromagnético, y entonces dices, es un fenómeno electromagnético. Oye, déjame hacer un comentario importante ahí. Ojo, o sea, si las cosas se comportan de la misma manera en términos de una ecuación, uno tiende a suponer que son lo mismo, lo cual no significa que lo sea. Entonces, con la luz pasó eso.
la luz se comportaba como una onda electromagnética. Entonces se dijo, es una onda electromagnética. ¿Es la luz una onda electromagnética? Es un gran problema, porque también es una partícula, desde la cuántica. Entonces eso es lo que produce, desde los años 50 para acá, lo que se conoce como electrodinámica cuántica, o teoría cuántica de campos. ¿Ok? Ese problema. Entonces lo que va a suceder con la luz es que se va a identificar como una onda electromagnética y entonces es una solución de las ecuaciones de Maxwell. Y todos los fenómenos ópticos se pueden tratar desde el electromagnetismo. Pero por supuesto, es un problemón luego resolver las ecuaciones, entonces esas aproximaciones que se consideran como óptica. Por ejemplo, la forma en que los rayos se transmiten en una lente, uno podría ponerse de mente y hacer las ecuaciones, ¿no?, de Maxwell, y hay gente que lo hace, pero a veces es más fácil hacer una aproximación y decir, ni siquiera necesito las ecuaciones de Maxwell, sino mira, hay como que reglitas emergentes, y entonces me quedo con las reglitas emergentes. ¿Y qué me resta desde el formalismo teórico? Explicar esas reglitas emergentes desde el formalismo más general. Y ya. Entonces por eso la óptica, y por una tradición grande de los constructores de lentes, se considera un área por sí sola. Pero hay esfuerzos en muchas universidades de decir la óptica que entra en el electromagnetismo y ya, se da como parte del electromagnetismo. Y así, lo complementábamos con fluidos. Fluidos es mecánica más termodinámica de alguna manera. Y entonces todo eso se va a complicar. Finalmente van a aparecer áreas que son emergentes. Uno va a decir, ¿qué pasa si tengo un fluido cuántico electromagnético macroscópico y lo caliento, ¿no? Y entonces pues voy a tener que usar todo. ¿Sí me explico? Pero que es más fácil ver que lo que estoy haciendo es pegando estados del sistema y generando un nuevo estado del sistema que me va a responder lo que quiero. Por ejemplo, la inercia, las propiedades ópticas, las propiedades cuánticas y las propiedades termodinámicas. Y entonces ahora debo construir un objeto que pueda responder de manera acotada a eso, con precisión y con certeza. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Una duda. En todo caso, la óptica la podemos ver como una generalización de cómo observamos la luz y cómo se comporta. O sea, porque obviamente la cuántica va a responder a otro tipo de preguntas en cuestión a cómo se comporta, porque su comportamiento está más descrito por la cuántica, en cómo se comporta la luz. Pero, o sea, la óptica termina siendo una generalización de simplemente cómo atraviesa materiales, medios. Claro, o sea, tú consideras a la óptica como el estudio de la luz. Y entonces se clasifica en tres, la óptica de manera general. Óptica geométrica, que es la forma de ver a la luz como rayos. O sea, ni siquiera me importa cuál sea la constitución de los materiales, sino solo cómo viaja, y si mi lente lo va a concentrar o no, si lo voy a reflejar, etc. Pero eso no me explica el nivel de interacción. El nivel de interacción es en la óptica física, y eso es meramente electromagnético. Entonces el electromagnetismo puede responder por eso, y en un límite, o sea, reduciendo en una abstracción, puedes llegar a la óptica geométrica. Pero luego vas a decir, ¿y qué pasa cuando la consideras a la luz como fenómeno cuántico? Entonces aparece la óptica cuántica. Y ahora tienes que garantizar que la óptica cuántica explique la óptica física, y por tanto, si explica la óptica física, en principio explicas la geométrica. ¿Sí? Y todos esos son problemas continuos. O sea, la traducción entre los diferentes paradigmas no es fácil, porque a veces no son taxonómicamente equivalentes.